Yo creo que el cariño sano, el amor sano es el que te permite dejar ir sin que eso implique olvidar. Ujú. Y creo que cuando empecé a escribir este libro, que lo dice la primera fecha, que es el 22 de octubre, que fue el cumpleaños de mi hermano, el primero que pasé sin él, era con el deseo de poder procesar todo lo que estaba sintiendo y de explorarlo, no alejarme de eso, sino más bien sumergirme. Y yo la veo como un océano. Ujú. Entonces están las olas que están fuertes y cuando hay una ola fuerte toca Claro, zambullirse. claro. Y en esa zambullida pueden pasar cosas bonitas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengo entre manos el libro 30 de abril de Vero Calderón, un diario acerca de cómo convertir el dolor en luz. A falta de un adjetivo, digamos, de un menos lugar común, es un libro muy bonito. Es un libro muy bonito, estéticamente bonito. En el fondo, por supuesto, es bonito, pero creo, como les digo, que bonito no es exactamente el adjetivo que le hace justicia, porque es un libro de exploración personal sumamente valiente, pero que al mismo tiempo, a pesar del tema que trata, no cae ni en la melancolía como tal, ni en los falsos sentimentalismos. Lo que sí le hace justicia es el epígrafe, ¿no? Cómo convertir el dolor en luz, porque Vero lo que nos cuenta acá, y no voy a dar muchos spoilers, pero evidentemente ella además lo ha ilustrado en videos, en sus blogs, etcétera, cómo ese 30 de abril eh, su hermano pierde la vida de un momento a otro. Su querido, su amado hermano, ¿no? Mientras estudiaba él en Barcelona. Y entonces lo bonito, e insisto, del libro es que también nos cuenta el proceso de cómo se hace este libro. Es en realidad un diario, Vero, ¿no? Gracias por estar con nosotros hoy. Es en realidad una suerte de diario donde se combina, de alguna forma, eh, a partir de esta experiencia humana, profunda, tristísima, tú vas elaborando un proyecto. Vas elaborando un proyecto que es parte catarsis, ¿no? Lo que me parece muy valioso además es cómo muchas veces en estos casos cuesta ordenar nuestras emociones, ¿no? Conceptualizarlas, darles nombre, ¿verdad? Darles un orden. Ujú. Y eso es un poquito lo que haces. Felicitaciones, Gracias, felicitaciones gracias. por el libro. Eh, ¿En qué momento, y lo cuentas un poco, pero cuéntanos en qué momento te decides a escribirlo? Aparte, el libro tiene un final maravilloso, tiene como todos estos cabos sueltos que no creías que estaban ahí, están ahí y se amarran. Pero ¿cuál es el momento ese, en medio de un dolor tan grande de decir, me voy a esto? Bueno, primero gracias Mm. por la invitación. También gracias por las palabras sobre el libro. Siempre es muy emocionante escuchar Ujú. la experiencia Del lector, subjetiva claro. del lector. De hecho, como decía en el libro al inicio, tampoco es tan spoiler, desde niña tenía el sueño de escribir, solo que lo veía como algo muy lejano. Y curiosamente, este proyecto, este libro, llega a mí. Ujú. Es decir, como bien comentabas, tengo un proyecto donde hago videos y Que de era preexistente y preexist que tu hermano incluso lo celebraba, ¿no? Y era tu totalmente. fan número uno, digamos, ¿no? Y en este proyecto, evidentemente por la pérdida súbita de mi hermano, un poco cualquier persona que ha tenido una experiencia de pérdida, la vida se le pone de cabeza. Sí. Y en ese proceso de que mi vida estaba de cabeza, me empecé a preguntar qué le gustaría a él Ujú, que yo haga en medio de esa situación. Y dije, evidentemente, muy aparte de ujú, seguir trabajando ujú, y viviendo mi vida, es continuar con mi propósito, que en este caso era este proyecto. Y lo primero que pensé fue, la única forma que puedo contener este proyecto es tratando de verbalizar, expresar lo que yo te llevaba adentro y ujú, cómo es que procesaba el proceso de haberlo, valga la redundancia, perdido. ujú.
ahí hice un video y a partir de ese video es que Víctor Ruiz, mi editor, se pone en contacto conmigo y me dice, tú tienes una historia que contar. Y yo le dije que sí. Ujú. Y en ese proceso de decirle que sí, le pregunté, ¿no? ¿Hay algún formato? Yo he estudiado comunicaciones, pero no es que tenga el conocimiento de cómo se lleva el proyecto de hacer un libro. Me dijo, lo que tú Ujú. que quieras plantearme. Entonces, el proceso fue más bien, y creo que en el proceso creativo es muy importante la libertad, pero al mismo tiempo encontrar a través del autoconocimiento qué limitantes te permiten seguir Ujú. adelante. Y Y en mi tienes esta suerte de marco conceptual al principio. Antes de entrar en cualquier parte de la historia, nos das un poquito esa base, ¿no? Con exactamente. filósofos y con pensadores, y lo presentas así a manera de un sketchbook además, ¿no? Ujú, Entonces, eso es un elemento muy efectivo, digamos, ¿no? Porque uno piensa que vas a entrar de frente a la historia, ujú, pero nos preparas un poco, ¿no? Nos preparas un poco a los lectores para entender de qué cosa estamos hablando. ujú. Es un poco, en mi cabeza tenía la idea de cómo te acompaño a que vivas el evento desde mi cabeza. Ajá, Cómo te invito a que te pongas en mis zapatos. sí. Y de esa manera traté de como enmarcar conceptualmente cómo es que percibo la vida, cómo percibo este proyecto y qué filósofos y qué ideas me acompañan para poder transitar algo tan ambiguo, tan abstracto como hacer un libro desde cero, ¿no? Ujú. Eh, y así es un poco como lo abordé. Ya. Y claro, parte de ese planteamiento que nos haces es también, eh, y ahí o sea, evidentemente amas muchísimo a Fernando, a tu hermano, cuentas la relación tan entrañable, familiar, además, ustedes, uno aprende a querer a la familia, apreciar a la familia a través del libro, eh, pero me pregunto si el tipo de relación que tú planteas, insisto, sin ningún tipo de tristeza al principio, ¿no? Digamos, con mucho gozo en realidad, ¿no? Muy entrañable. Eh, si la tenías tan clara, ¿La relación? sí, la tenías tan bien pensada como nos las cuentas, Yo creo que, o tuviste también que entenderla mejor. creo que es una buena pregunta. Curiosamente, eh, y no sé si es un aspecto de mi personalidad, pero soy bien reflexiva. Y en el libro se puede notar Ujú, sí. mi tendencia a la reflexión y creo que también es parte de cómo observo la vida, que es que estoy muy presente Ujú, y el presente es un vehículo para darte cuenta de lo que te rodea y a quienes tienes ujú, y sobre todo cómo te vinculas a ellos. Entonces, más bien, fue bastante fácil describir la relación que tengo con mi ujú. hermano, porque estoy presente en el hecho de que siento mucha gratitud y también mucha conciencia que lo último que quería era idealizarlo, Ya. sino más bien presentar la humanidad los contrastes y lo compleja y dentro de su complejidad hermosa que es una relación. Ujú. Si vas a hacer algo, hazlo bien, ¿no? Que es una frase que ya cuando lean el libro van a entenderla mejor. Pero sí es algo también universal que va por el lado de estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Ujú, Y es lo que a uno muchas veces le toca. Muchas veces en situaciones críticas, sea una pérdida extrema como esta, u otras situaciones críticas, reaccionas un poquito sin pensarla mucho. ujú, Y en realidad lo que estás haciendo es hacer el movimiento, el proceso, hacer que ujú, las cosas funcionen de alguna forma, ¿no? ujú. Eh, luego de todo esto, eh, ¿cómo ha sido tu proceso de duelo? O sea, ¿cuál ha sido el orden ahí, si la pregunta no es indiscreta? O sea, Ujú. este libro es repito, no sé si catarsis es la palabra adecuada, es un procesamiento tan profundo que uno no sabe si ya habías pasado por la mayoría del duelo o esto más o menos ha venido después, si tuvieras que... De hecho, la fecha 30 de abril Sí, habla del que 30 de hace un abril. año.
Es ahorita, exactamente. ¿no? Y de hecho, por eso el lanzamiento es el 30 de abril. Ujú. Porque mi idea a través de este proyecto es resignificar esa fecha y es una forma también de transformar el dolor en luz, De acuerdo. evidentemente, como no es, ese 30 de abril no va a dejar de ser triste, ni va a dejar de recordarme el 30 de abril de 2024, Pues, pero a través del 2025 equiparo la balanza, como el yin yang. ujú, Están las dos emociones y poder abrazar ambas. Y sobre mi duelo, yo creo que es un proceso que nunca termina. claro. Yo actualmente Ujú, estoy en duelo, no en un sentido de como la mirada de tener que estar vestida de negro no, claro. o porque ahorita esté sonriendo, no esté en duelo, sino más bien porque es una decisión el enfrentarte a cuánto amas a alguien y saber que eso duele y no por eso, y más bien por eso, no olvidarlo o olvidarla Ujú, y hacerla presente en tu vida en claro. general. No por un apego que no quieres dejarlo ir, sino más bien porque se mantenga integrado y te permita seguir adelante. Hay algo de hablar del ser querido en presente, ¿no? En fin, yo no sé, los psicólogos nos dirán si eso está bien o mal, pero en realidad es parte de eso, ¿no? Es parte de eso, es parte de alguna manera retener esa presencia, esa... Ese cariño. Exacto, ¿no? Yo creo que el cariño sano, el amor sano es el que te permite dejar ir sin eso, sin que eso implique olvidar. Ujú, Y creo que cuando empecé a escribir este libro, que lo dice en la primera fecha, que es el 22 de octubre, que fue el cumpleaños de mi hermano, el primero que pasé sin él, era con el deseo de poder procesar todo lo que estaba sintiendo y de explorarlo, no alejarme de eso, sino más bien sumergirme y yo lo veo como un océano. ujú, Entonces están las olas que están fuertes y cuando hay una ola fuerte toca claro, zambullirse. claro. Y en esa zambullida pueden pasar cosas bonitas. No es un libro de autoayuda, pero es que no es un libro de autoayuda, es un libro básicamente de una experiencia personal que se analiza, ¿no? De manera profunda, pero como insisto, sin aspavientos, por llamarlo de alguna manera. No es un libro de autoayuda, pero es un libro que puede ayudar, ¿no? Es un libro que puede, porque la experiencia humana finalmente es esa, ¿no? Ujú. A mí me haría muy feliz Ujú, y mientras escribía el libro pensaba en cómo cuento, cómo proceso, pero al mismo tiempo siempre pensando en que alguien va a leer esto ujú, y que no es únicamente contarle mi historia, sino más bien cómo en mi historia puedes verte a ti mismo, a ti misma. No necesariamente tienes que perder súbitamente a tu hermano, pero puedes haber perdido un empleo, tener una separación, eh, eh, se va alguien de tu vida, un amigo, una sí. amiga, y cómo es que te puedes ver reflejado y darte cuenta que tal vez no estás tan solo y tan sola en ese sentimiento. Tal vez lo que lo provoca es distinto, pero la emoción es similar. Ese es otro eje del libro, que se subraya y se ve tanto desde Fernando como desde ti misma, y no solamente la relación entre los dos, pero lo describes para cada uno, que es el tema de la comunidad, del entorno, ¿no? A veces uno dice yo puedo hacer todo solo y no, claramente te das cuenta que no. Y en situaciones como estas, eso es cada vez más claro. ¿Cómo ha recibido tu entorno este libro? Porque claro, todo está todavía muy fresco. ¿Cómo lo has conversado con tus padres, con estos amigos de Fernando que tú describes también, que es el típico grupo pues de amigos de toda la vida? ¿Cómo ha sido esto? Porque también para ellos tiene que haber sido terapéutico. Fue un abrazo. Ujú, Creo que yo me tomé muy en serio que este proyecto solo saldría a la luz si mis papás lo leían primero, ajá, porque lo que quería era que, nuevamente, que alguien que lo lea se sienta acompañado, pero sobre todo también respetando mucho eh, a nosotros como familia. ujú. Y definitivamente es un libro agridulce, tiene, Dulce, sí, esa es la palabra. para nosotros sobre todo,
pero creo que, y estoy profundamente agradecida con mis padres, creo que dentro de lo que es ese dolor inefable que es perder un hijo, al mismo tiempo son capaces de entrar en contacto con el amor de la hija Ujú, que está tratando de transformar o darle un sentido a ese sinsentido. ujú, ujú. Entonces creo que no es felicidad absoluta, porque No, por sería supuesto, por mentir, supuesto. pero creo que dentro de lo que es creo lo más humano y lo más real, yo siento profunda gratitud. Esa es la otra parte del libro que van a disfrutar mucho, es esta suerte de vocación literaria compartida entre los hermanos y cómo se resuelve de esta forma tan absolutamente peculiar, ¿no? Pero a ver, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ya que has descubierto esto, o que ya que lo has aterrizado, claro, es un libro de textos cortos con... Tú has hecho todo el tema de Sí, diseño, sí, ¿no? sí. La portada sí la hizo Claudia Gómez, una ilustradora Ya, muy capa. ya. La parte interna sí, Pero hay sí un fue sello mía. muy, muy, muy grande. Tú sabes que esta canción de Dada, yo la descubrí primero, así, paréntesis ya, en la entrevista, por una versión buenísima que hacen los Manic Street Preachers, que es una banda británica. Ujú. Buenísima, escúchala. O sea, no la vas a poder comparar con la, porque ya tenías, a mí me pasó al revés, y sí me gustó la de Dada, que es este tema de This is the Day, ¿no? O Ujú. sea, esto lo has dibujado tú, por ejemplo. El texto, la El portada texto. es la del disco. No, la recreación, pero ¿es una recreación tuya de la portada o No, es la es la portada, portada es la tal portada, cual? es la Ya. portada. Eh, ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Porque tienes esto que es este estilo, que es personal, y además este acompañamiento gráfico, que también hay que decirlo, es muy para estos tiempos, ¿no? O sea, Ujú. ayuda mucho a la lectura tal como se está planteando ahora. ¿Tienes proyectos en mente? Entonces es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta que me la llevo con Ya. mucha responsabilidad. Todo Ay, está muy fresco, evidentemente, pero me imagino que queda pues la sensación de ir por más, ¿no? yo creo que sería increíble y me encanta la idea de explorar nuevos formatos. Comencé y durante muchos años he explorado el video y voy a mantenerlo, eso no lo voy a Ujú. soltar. Me he mandado a explorar libro y me encantaría explorar instalaciones. Pero exacto, o sea, acabas de tocar, o sea, finalmente este es una propuesta mixta, de alguna forma, y va en línea con lo que tú ya vienes haciendo. Ujú. Instalaciones como tal, instalaciones de videoarte, por ejemplo, que Claro, no tengo idea ya, cómo sería, no tengo idea, pero te cuento ya, y me da emoción de explorar qué significaría eso, ¿no? Cómo eh, sería crear una experiencia física para alguien de tal vez simular lo que yo viví de esos momentos umbral. ya. ¿Cómo te sientes cuando en un espacio pasas de estar en un estado emocional a Ujú. otro por una llamada? ¿No? No tengo idea, pero me parecería un Es un proyecto buen plan, es un interesante. buen plan. Ya iremos a a la concreción de ese plan. Gracias, Vero Calderón, 30 de abril es este libro, léanlo. La verdad que vale la pena, es un acercamiento, como repito, una experiencia humana, de amor, filial. Todos tenemos hermanos, todos podemos pasar por una experiencia similar, pero a lo que voy es que finalmente la transformación de esa experiencia o el aterrizaje de esta experiencia en algo así es algo muy, muy valioso. Así que gracias por estar con nosotros y Muchas, felicitaciones muchas gracias. por este libro. Nosotros seguimos.